Esta hora es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la palabra del Señor, siempre honrando y glorificando el nombre de Jesucristo. Quiero en esta noche hacer una corta oración para que pasemos a la palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, delante de tu presencia en esta noche estamos, rogándote, Señor, que nos hables una vez más a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo implante en nosotros esta palabra y nos dé la convicción necesaria, no solo para escucharla, sino para vivirla, Señor. Amén. A ti sea toda la gloria y toda la honra, y en el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén, amén, Amén y amén. Bien, mis hermanos, voy a invitarle a que abra la Biblia en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 28. Durante este mes de julio vamos a estar compartiendo una serie de temas acerca del Sermón del Monte. Entonces yo les invito para que abra la Biblia en Mateo 7, 24 al 28, dice la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. El tema que les quiero compartir en esta noche lo he titulado ¿cuál es tu fundamento? Y Jesús, durante los capítulos 5 al 7, que son el Sermón del Monte, que es el Sermón del Monte, habló acerca de varios temas. Jesús habló de las bienaventuranzas, habló de la luz del mundo, habló de la sal de la tierra, habló de la oración, del divorcio, habló de la puerta estrecha, habló de los falsos profetas y concluye el Sermón del Monte hablando acerca de los dos cimientos. Un cimiento es una base sobre la que se construye un edificio, y nuestro cimiento debe ser Cristo. La inmensa mayoría de las personas han puesto su fundamento, han puesto su cimiento en las riquezas, en el empleo, en los amigos, en la esposa, en el esposo, o en los logros que han podido hacer en su vida, ¿no? Jesús nos llama la atención en esta noche a obedecer su palabra y así poder crear un cimiento firme para vivir nuestra vida cristiana. El versículo 24 dice que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo está comparando con un hombre prudente. Y un hombre prudente significa, esta palabra prudente significa alguien dispuesto a obedecer
la voluntad perfecta de Dios. Alguien que es precavido, alguien que es cuidadoso. Y Jesús comienza diciendo, el que me oye. Y esto implica, hermanos, obediencia. Porque es que oír no es igual a escuchar. Entre oír y escuchar hay una gran diferencia. Entre el oír y el escuchar hay un contraste, hermano. Miren, si yo estoy en la sala de mi casa y llamo a mi esposa y ella viene y se acerca a ver qué necesito yo, para qué la estoy llamando, ella está oyendo, o yo, porque vino. Pero si yo la llamo y ella se queda en la pieza, simplemente escuchó que yo la llamé. Entonces, entre oír y escuchar hay una diferencia muy grande, y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos oír las palabras del Señor. Él está diciendo que el que oye esas palabras, ¿cuáles palabras? Todas las que habló en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, hasta esta parte. Y el que oye la palabra de Dios. Entonces, todo el que oye la palabra de Dios obedece, hermano. Pone por obra, vive lo que ha aprendido. Por eso nosotros debemos aprender a oír y a obedecer la voz del Señor. Aquellos que obedecemos por amor a Cristo, edificamos una vida sólida, firme y resistente. Cuando fundamentamos nuestras vidas en Cristo, cuando fundamentamos nuestras vidas en la palabra del Señor, eso nos hace sólidos, eso nos hace firmes y eso nos hace resistentes ante los embates de esta vida. Podemos ser golpeados por tormentas terribles, como conflictos, entiéndase, conflictos, problemas, enfermedades, dificultades, aflicciones. ¿Quién no ha pasado por algún tipo de esto? ¿Quién no ha tenido aflicciones? ¿Quién no ha tenido problemas? ¿Quién no ha tenido crisis? ¿Quién no se ha enfermado? Quizás en este momento usted esté pasando por una situación de estas. Pero déjeme decirle que nunca seremos destruidos por estas aflicciones, por estas crisis, por estas dificultades, por las enfermedades, si ponemos nuestro fundamento en la palabra del Señor. Porque es que la palabra de Dios, en medio de las dificultades y de las crisis, nos trae esperanza, nos anima, nos fortalece. La vida cristiana o el cristiano debe ser como las palmeras cuando las azota la tempestad. No sé si usted ha notado una palmera azotada por la tempestad. Ella viene para acá, se mueve para allá, va para allá, pero permanece. Hay tempestades que de cuajo tumban los árboles, hermano. Y se cree que una palmera puede tener hasta 20 metros de profundidad. Por eso es que la coge un viento y la voltea para todos lados, pero no la tumba. Creo que nosotros los cristianos debemos ser como una palmera. Porque es que, mis hermanos, quien oye y hace la palabra del Señor, quien oye y hace, quien oye y practica, quien oye y obedece, es una persona sabia. El mismo Jesús lo dijo. Ahora yo quiero hacerle una pregunta al texto sagrado en esta noche. Y la pregunta es: ¿cuál debe ser
nuestro fundamento. La misma escritura nos responde. La misma palabra de Dios nos da la respuesta a esta pregunta. La respuesta está en primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, y en el versículo 11. El texto sagrado dice lo siguiente. Dice la escritura: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, hermanos, nuestro fundamento debe ser Cristo. Nuestro fundamento debe ser su eterna y santa palabra, porque es que cuando nos fundamentamos en las palabras de Cristo, cuando nos fundamentamos en las palabras del Maestro, nada ni nadie podrá movernos de nuestra fe. Seremos como la pandemia. Vienen las tormentas de la vida, pero no te turben, porque has puesto tu confianza en la palabra del Señor, que es la que te afirma, que es la que te vuelve sólido, que es la que te madura. El versículo 25 es nuevamente conmigo, Mateo capítulo 7. El versículo 25 dice: descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entiéndase por casa su vida o su familia. Este versículo 25 habla sobre los problemas de la vida cotidiana, dificultades, conflictos, sean familiares, laborales, pruebas por las que tenemos que pasar en nuestra vida. La vida cristiana no es una vida color de rosa. La vida cristiana no es que todo va a ir bien. Nosotros hemos experimentado, si no todos, algunos de ustedes, hemos tenido dificultades, hemos tenido crisis, hemos tenido enfermedades, hemos tenido situaciones difíciles. Entonces la vida cristiana, mis hermanos, no es que todo va a ir bien, ¿cierto? Habrá momentos de bendición, habrá momentos de alegría, pero también van a haber momentos de escasez, van a haber momentos de tristeza, van a haber momentos de aflicción. Y estas situaciones, hermano, Dios las usa para, a través de ellas, formarnos y afirmarnos en su palabra. El Día del Padre, un pastor amigo me hizo una invitación a predicar a la congregación donde él pastorea. Y fui y prediqué. Y cuando terminé de predicar y la gente se fue, de hecho, fueron muy poquitas personas ese domingo. Con niños, que habían 5 niños, fuimos 11. Es una congregación de 30, 40. Y después de que prediqué, y la gente se fue, se sentó en una silla, me dijo: hermano, venga, ore por mí porque yo estoy muy desanimado. Ustedes saben que un pastor es como un papá. ¿Aló? Un pastor te aconseja, un pastor ora por ti, un pastor te predica la palabra, un pastor te acompaña. Yo diría que lo da todo. Y era un día de padres, y él dijo: ¿dónde está la gente por los que oraron, a los que han aconsejado, a
a los que les he predicado, a los que he visitado en la casa, en el hospital, cuando están. Es un bajón, hermano, eso nos pasa a todos. Yo lo recogí porque yo estoy muy animado. Y empecé a hablar por él empezó a llorar, hermano. Y en medio de la oración, Dios me puso en sentir. Me dijo, léale Isaías 43, versículo 13. Sí, por favor, con eso. Tuve el sentir del Señor, lean este versículo. Isaías 41, 13. Mire, hermano, el texto. El texto sagrado dice, mira, ahí están las dos versiones. La Nueva Versión Internacional dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Y este otro texto, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y cuando le leí ese versículo, empezó a llorar más todavía. Pero déjenme decirle que 5 minutos después estaba calmado, estaba tranquilo. ¿Me entienden? Porque es que Dios trae refrigerio, porque es que Dios nos consuela, porque es que Dios nos anima, porque es que Dios nos fortalece. ¿Qué tal que usted y yo hoy, en medio de este mundo como está, no tuviésemos la palabra del Señor? ¿Qué sería de nosotros, hermano? Pero mire, Dios es bueno, hermano. Cómo nos bendice, cómo nos anima, cómo nos fortalece. Y yo sé que usted en algún momento de su vida, también yo, hemos tenido desánimo, o hemos tenido un bajón, o hemos sentido que como que ya no podemos más. Pero luego viene el Señor y con una palabra nos levanta nuevamente y nos permite seguir adelante. Nos permite, volvemos a tener esperanza, volvemos a animarnos, porque Dios nos fortalece por medio de su palabra. Mis hermanos, debemos dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Si vamos a Jeremías capítulo 18, ya todos conocemos el texto, pero vamos a leerlo. Jeremías 18, los versículos del 1 al 6. El texto sagrado dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Escuche, hermano, nosotros debemos dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Dios nos procesa, hermano. Así como el alfarero trabaja la vasija de barro, Dios trabaja en nuestras vidas, Dios procesa nuestras vidas. Y aunque el texto es para Jeremías, aplica para nosotros hoy en día, porque nosotros somos ¿qué? Pueblo de Dios, somos hijos de Dios, ¿sí? Igual que el pueblo de Israel, igual que Jeremías, hermano. Entonces, el proceso, cuando Dios nos procesa, que es necesario, el proceso muchas veces, hermano, no es agradable. Otras veces tampoco es muy rápido, pero es necesario. Es necesario que el Señor nos procese.
la mano del alfarero, la mano de Dios, terminará lo que ha empezado en nosotros, sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Jesús en Getsemaní fue procesado. De hecho, Getsemaní significa prensa de aceite. Entre dos piedras se ponía la aceituna y se prensaba. Sacaban, ¿qué? El aceite. Jesús fue prensado en Getsemaní, ¿no? Y Dios sacó lo mejor de Jesús, ¿o no? Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Por eso en esta noche yo te pregunto, ¿cuál es tu cimiento? ¿Cuál es tu fundamento? Ahora, volvamos a Mateo. Leamos los versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces hay un contraste, hermano, entre el que oye y hace, y entre el que oye y no hace. Creo que nosotros somos de los que oímos y hacemos, de los que el Señor nos habla y obedecemos, ¿sí? De lo que el Señor nos predica lo ponemos en práctica, o eso debemos hacer. Los versículos 26 y 27 nos hablan de un insensato que construye en la arena. Y a mí me ha llamado mucho la atención, porque yendo hacia Fredonia, uno pasa por ciertos lugares donde hay un aviso que dice zona geológicamente inestable. Yendo de aquí para allá, hay varios lugares donde hay un aviso que dice así. ¿Qué está queriendo decir esto? Que eso ahí no está muy firme, que eso ahí en cualquier momento puede hundir, que de un momento a otro se va a la banca. Y hermanos, cuando una persona es insensata, es una persona que construye en la arena, es decir, el fundamento, el cimiento que tiene no es firme, no es sólido. Dios siempre ha querido que nosotros obedezcamos su palabra. Por eso Jesús llama a este tipo de persona insensato, sea cristiano o no sea, dice cualquiera, ¿sí? Y esto quiere decir que una persona insensata es torpe para hacer la voluntad de Dios, es tardo para obedecer la palabra del Señor. Es una persona que ignora y hace caso omiso de la palabra de Dios. Si hay un incrédulo, por ejemplo, y usted le habla de Cristo y hace caso omiso, no le interesa, por ser un insensato, ¿dónde va a parar? Si no se arrepiente, ¿no sabe dónde va a parar? Se va a perder, hermano, ¿sí? Pero es que dentro de la iglesia hay gente insensata. Dentro de la iglesia hay personas que Dios les habla una, otra y otra vez, que Dios les habla por su palabra y le tapan los oídos. Se hacen los que no es con ellos, se hacen los indiferentes, hermano. Ignoran, hacen caso omiso de la palabra de Dios. Son personas que solamente escuchan
pero no están oyendo. Y cuando una persona de estas, hermano, escucha pero no oye, no edifica su vida sobre el precioso fundamento de la palabra de Cristo. Y cuando le llega el conflicto, y cuando le llega la dificultad, y cuando le llega la crisis o el problema, muchos se enfrían, hermano. Otros tantos se desaniman. Muchos otros retroceden y tristemente terminan siendo sacados de los caminos del Señor, porque no tienen un fundamento sólido, firme, porque no han edificado su vida en la palabra del Señor, porque leen, hermano, y no hacen. A este tipo de cristiano no le importan los valores eternos, solo le importa vivir por lo material. Yo quiero que vaya a Mateo capítulo 6, ahí atrás, el versículo 33, porque esta escritura nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos lo eterno, hermano. Busquemos el consagrarnos para el Señor. Busquemos la santidad. Busquemos el temor a Dios. Busquemos la reverencia, el respeto, el amor por el Señor. Ya la salvación la tenemos, gracias a Dios. Pero no podemos hacer la que hacen muchos hoy, que van detrás de la añadidura. Invirtieron los valores, invirtieron los principios. No podemos ir detrás de la añadidura. Tenemos que ir detrás del reino de Dios y su justicia. Porque la añadidura, pues Dios añade el resto, ¿sí o no? Entonces, procuremos, hermano, vivir por los valores eternos. No vivir por lo material. ¿Es necesario lo material? Sí, no estoy diciendo que no. Pero no es el todo. Porque lo material Dios lo añade cuando necesita añadir. Y lo añade si está en su voluntad también. Ahora hagamos otra pregunta al texto. ¿En quién está puesto tu fundamento? ¿En quién? Primero preguntamos cuál es el fundamento. Ahora preguntamos ¿en quién está puesto tu fundamento? Como siempre, la respuesta está en la Escritura. Colosenses, en el capítulo 3. Y en los versículos 1 y 2 dice la palabra del Señor. Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. En otras palabras, si usted y yo hemos nacido de nuevo, entonces busquemos lo eterno. Busquemos las cosas de arriba. Busquemos lo espiritual, hermano, no tanto lo material. Nuestro fundamento debe estar puesto en Jesucristo y en la eterna y santa palabra del Señor, no en las cosas materiales de este mundo. ¿O en quién está puesto nuestro fundamento? Recuerden, mi hermano, el día que usted y yo partamos de este mundo,
llevar absolutamente nada. Sin duda nada de lo que tengamos se va a ir con nosotros. Pero si perseveramos en la palabra del Señor, hermano, seremos bendecidos, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Lo único que nos vamos a llevar de aquí, mis hermanos, es la salvación que tenemos. Que Dios en su infinita misericordia nos la entregó solo por gracia, no porque nosotros hayamos hecho nada, no por nuestros méritos, no por nuestros logros, sino por lo que Cristo logró allá en la cruz del Calvario. Nuestro fundamento debe ser la palabra del Señor. Nuestro fundamento debe ser Cristo. Una vez más te pregunto, ¿cuál es tu fundamento? ¿En quién has puesto tu cimiento? ¿En quién has edificado? Y quiero concluir este tema en esta noche, queridos hermanos, diciéndole lo siguiente. En esta noche el Señor nos invita a que hagamos un alto en nuestro camino, un pare en nuestra vida cristiana, para que reflexionemos, para que pensemos, para que recapacitemos, para que examinemos el fundamento de nuestra vida, en qué ha edificado usted su vida cristiana. ¿En la roca o en la arena? ¿Usted oye o escucha? ¿Es tu fundamento eterno efímero? ¿Has pensado y has recapacitado en dónde está edificada tu vida? ¿O de pronto ha pensado usted en retroceder o en no continuar? Este pastor del que le estaba compartiendo hace poco, después de eso me dijo: yo he querido irme para mi tierra. Él no es de acá, de todos lados de la costa. Yo he querido irme para mi tierra, pero yo sé que aquí me puso el Señor. Y aunque yo me quiera ir para mi tierra, Dios me llamó y me puso aquí, y aquí voy a tener que ir, porque Él me entregó o me puso al frente de esta obra. Yo tengo que seguir aquí pastoreando estas personas. Hermanos, a veces nos faltan fuerzas para continuar, a veces nos faltan fuerzas para seguir, a veces la fe, hermanos, se nos cansa. Pero recuerde, usted no está solo ni solo. El Señor está de nuestro lado para ayudarnos, hermanos. Entonces, retomemos nuevamente la oración y la palabra de Dios, si es que hemos dejado el fundamento, si es que ya no estamos edificando en el fundamento, porque en la palabra de Dios encontramos la fortaleza que necesitamos para continuar adelante y para no desmayar. La Biblia, la Escritura, es prioridad y autoridad final en nuestra vida, y es la palabra de Dios la que nos hace estables en tiempos inestables, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Ciertamente, Señor,